Bueno, muchas gracias por venir y muchas gracias también a nuestros ponentes. Estamos encantados de organizar esta mesa redonda que me pareció una ocasión preciosa para encontrarnos y para hablar del corazón de los seres humanos y de cómo lo tenemos hecho nosotros, los que estamos aquí arriba, que nos corresponde, nos toca hoy estar aquí, y vosotros que estáis escuchándonos. Hoy vamos a hablar sobre qué es ser verdaderamente religioso. Vamos a intentar comprender cómo el hecho religioso, la experiencia religiosa aparece en nuestra vida, y nos parecía muy interesante plantearlo a través de un diálogo entre diferentes religiones. Bueno, algunos de mis alumnos que estéis aquí, pues os anuncié que también iba a estar presente el budismo, pero el COVID ha hecho bastantes estragos y hemos tenido que ir reconfigurando la mesa redonda casi en los últimos días. Y bueno, con más motivo agradezco a nuestros ponentes que paso a presentaros. A mi lado está Amanda Figueras, que es musulmana. Tenemos a Elías Cohen, representante del judaísmo, bueno, representante judío, viene como él mismo. Y Ángel Barahona, católico, que bueno, pues es conocido por todos en esta casa, bueno, igual que Elías. Y bien, ya nos hemos retrasado un poquito sin perder más tiempo. Si no te importa, Amanda, empezamos contigo porque, bueno, evidentemente, ya te lo comentaba antes cuando nos tomábamos un café, cuando estuve hablando con mis alumnos y presentándoles cómo iba a ser la mesa redonda, pues enseguida surgió, sobre todo de las chicas, la pregunta de una chica que se conversa al Islam, ¿no? Les llamaba mucho la atención. Bueno, yo quisiera que me contaras, aparte de este detalle, si quieres hablar de él en concreto, porque llamaba la atención del alumnado, quisiera que me contaras un poco cómo fue que apareció el hecho religioso en tu vida hasta el punto de llegar a interesarte, y cómo fue que tu profundización en la religiosidad te llevó a la conversión al Islam. Bueno, lo primero, buenos días. ¿Me escucháis bien? Gracias por estar aquí, por vuestro interés en escuchar cosas nuevas. Me hace también a mí mucha ilusión volver a estar con personas después de tantos meses sin poder hablar con gente cara a cara, ¿no? Que siempre cuando uno puede hablar directamente a las personas, pues llega más al corazón. Bueno, yo me llamo Amanda Figueras, soy española y soy periodista. Siempre digo que soy periodista, pero la verdad que llevo ya unos años sin trabajar directamente lo que es en un periódico. Trabajé muchos años en el periódico El Mundo y bueno, ahora pues hago otras cosas. Soy creadora de contenido, escribí un libro, ahora me dedico también a traducir y sobre todo trabajo en temas de diálogo interreligioso y temas de mejorar la cohesión social con inmigrantes y refugiados y solicitantes de asilo, para poneros un poco en el contexto. Yo no creía en Dios, o sea, no tenía esa conciencia de un Dios creador, ni de, vamos, para nada. Entonces, bueno, había crecido siempre en una familia en la que no me bautizaron y en el contexto un poco educacional de la España pues cristiana, ¿no? De la cultura general, pero sin ninguna noción, creía yo, de Dios. Sin embargo, voy a intentar resumir esto mucho porque si no podría estar aquí hablando las 2 horas para contaros mi historia de por qué sentí esta cosa, milagrosamente, porque lo que tiene que ver con la fe creo que tiene que ver con algo milagroso que no se puede explicar desde la racionalidad. Pues sí que un día me di cuenta que pedía a alguien, ¿no? Y todas las noches yo decía, ay, gracias, ay, gracias por el día de hoy, y gracias. Y de repente me di cuenta que yo estaba hablando con alguien o algo, no sé, ¿no? Pues había otra entidad, otra cosa a la cual yo me dirigía y reflexioné sobre qué era aquello, ¿no? Entonces me di cuenta de que sí que había algo, ¿no? al cual yo no había prestado atención, pero sí que había algo. Entonces, en paralelo, esto surgía o ocurría cuando en el mundo bueno, habían pasado los atentados terroristas del 11 de marzo y tenía que investigar sobre este tema y bueno, me tocó un poco cubrir qué pasaba con con la comunidad musulmana en España cuando ya se empezaba a saber que se suponía que eran marroquíes, musulmanes, tal. Y bueno, pues me di cuenta de que no conocía a nadie, ¿no? Yo tenía que escribir sobre esta gente, sobre estas cosas y no sabía nada, absolutamente nada del Islam.
ni conocía a ningún musulmán ni musulmana, ni sabía nada de nada. Y claro, pues dije, pero ¿cómo voy a escribir yo de algo que no tengo ni idea? Es como si me ponen ahora que tengo que escribir de, no sé, pues, no sé, de moléculas atómicas. Pues no sabía nada. Entonces lo primero fue darme de bruces contra, o sea, con este desconocimiento brutal, ¿no? Y reconocer pues mi falta de sabiduría. Y entonces, a la vez, ya os digo que yo me iba dando cuenta de, ahí va, pues a lo mejor sí que hay algo, ¿no? Que nunca... ¿Qué edad tendrías entonces? Bueno, pues esto, mira, soy malísima y toda la gente que me conoce y quien ha leído mi libro lo sabe, no sé las fechas de nada en mi vida. O sea, pues no sé, pero nada es nada. Claro, pero eras adulta, estabas Sí, trabajando. era adulta, estaba en el mundo, pues no sé, a lo mejor hace 15 años. No, porque ves, llevo 14, no sé, no lo sé. Pues 2004 fue los atentados, pues no sé. No me preguntes por fechas, por favor. Lo siento, sí. Entonces, sí, pues eso, a la vez que me iba preguntando por qué pasaba, iba viendo esto del Islam y bueno, pues voy a leer, voy a conocer a gente, ¿no? A ver qué es esto. Y bueno, ya había tenido alguna curiosidad antes, había intentado ir a una sinagoga a ver qué era eso y pues me resultó como muy extraño y no me dejaron entrar ahí en la de Madrid, por la seguridad y tal, que no tuve suerte aquel día. Con el catolicismo también yo tenía algunas preguntas que nadie me había sabido responder y bueno, no había tenido tampoco suerte, no era mi camino aquel día tampoco. Y sin embargo con el Islam resulta que ese día pues alguien sí me supo responder alguna pregunta, encontré algún texto que me encajaba y bueno, pues ahí siguió la cosa. La cosa siguió, yo seguí leyendo textos, seguí conociendo gente y veía que tenía como respuesta a mis preguntas, ¿no? Pero claro, ¿cómo iba a ser yo musulmana? Yo, imposible, claro. Pero si yo, vamos a ver, Amanda, con mi novio, mi coche, mi casa, mis viajes, mis salidas a la discoteca todos los días, mi no sé qué, viajando sola, yo no puedo ser musulmana, con todos los estereotipos que yo tenía en mi cabeza. Claro, eso no me encajaba a mí con lo de ser musulmana. ¿Yo musulmana? Imposible, imposible. Claro. Bueno, esto por resumir muchísimo, podéis encontrar más información, no es que os quiera vender mi libro, pero que si os interesa de verdad, en mi libro que se llama ¿Por qué el Islam? Mi vida como mujer europea y musulmana, os cuento ahí el proceso un poco de cómo fue un poco más en detalle este proceso y sobre todo lo que cuento en el libro, usando un poco mi experiencia como excusa, digamos, cuento un poco cosas básicas del Islam que creo que todo el mundo debería conocer. Es decir, ¿qué es lo que creo que mi madre, mi padre o cualquier persona, mis vecinos o mis colegas de trabajo, está bien que conozcan para estar en el mundo con sus vecinos o musulmanes, ¿no? O sea, como cultura básica un poco. En este libro lo cuento. Bueno, entonces, básicamente, según yo iba aprendiendo cosas sobre el Islam y qué era esto, ¿no? Pues que era la última religión que había llegado, que era el mensaje de Dios, que le llamamos Allah, pero es Dios, como el Dios único, creador del universo y tal, que venía como a completar lo que se había dicho antes. Nosotros creemos en todos los profetas anteriores, en los libros, en los ángeles, en el día final, en el juicio final, etc. Venía como a completar los mensajes anteriores y a darnos como la guía final, ¿no? Como para hablar así. Oye, que este es el libro, que esto es lo que completa lo anterior y aquí lo tenemos todo. Bueno, iba como entendiendo un poco todas esas cosas y viendo que todo lo que sabía del Islam no era así. Básicamente, como para resumirlo, no era lo que yo tenía, el concepto que yo tenía. Y bueno, luego pues ya vas aprendiendo a diferenciar entre la cultura, la religión, vas entendiendo que por supuesto los musulmanes no son ángeles o son impermeables a los problemas de la sociedad y pues que el machismo nos afecta como a todo el mundo y el patriarcado y todos los problemas de las sociedades en las que vivimos porque estamos en ellos. Entonces, bueno, hay muchos temas de los que habláis, pero lo que me pasó a mí fue que estando en la cama, me recuerdo leyendo el Corán, fue como, no sé, una emoción, sentí una emoción muy fuerte
Y recuerdo que se me caían las lágrimas y encontrar como que eso me gustaba, que esto era, que tenía respuestas, que las cosas encajaban y sobre todo vi esta apelación de lo divino en lo que tenía que ver con las cosas de la naturaleza, ¿no? Aunque era lo más sencillo, para mí era lo que más me llamaba, ¿no? Pues las cosas tan simples como, pero no ves que el día y la noche suceden cada día, no ves que las plantas crecen y mueren, no ves que, ¿no? Pues ver todas estas cosas tan sencillas que en el Corán vienen así expresadas, ¿no? En algunas partes. Toda esta apelación de que estamos aquí de paso y que bueno, pues pues que haya otra vida, que será la eterna, etcétera. Todo eso a mí me llenó mucho y me pareció que, no sé por qué, bueno, pues porque Allah así lo quiso, como creemos los creyentes, ¿no? Que todo viene porque Allah así lo quiere, fue que me surgió este hecho religioso. Y creo que ya ha cogido mucho tiempo. No, Así pero que, fantástico, de verdad, un gusto irte. Muchas nada, gracias. luego cuando queráis ya pues... Sí, después seguimos hablando entre nosotros y con el público. Estupendo. Bueno, Elías, tu caso es muy diferente porque tú eres judío, por lo tanto judío de raza, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo, dentro del judaísmo, aparte de que, como nos contabas en el café, hay diferentes líneas, diferentes visiones, también hay una gran parte de la población de raza judía que no es creyente. No es que porque uno sea judío es creyente, sino que hoy en día, como le sucede a todo el mundo, a todas las personas en el mundo contemporáneo, ser creyente es un paso que da uno desde la libertad y desde una conciencia. ¿Cómo te sucedió a ti? ¿Cuál fue tu camino para no solo encontrar las raíces judías, sino también encontrar la religión judía como una forma de respuesta a tus inquietudes? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la universidad, que es mi casa, y bueno, y me ha encantado escuchar a Amanda, ¿no? Me parece lo que cuentas tiene un valor impresionante, sobre todo por las circunstancias personales que tienes, pero efectivamente es totalmente diferente a mi caso, ¿no? Porque yo digamos que ya nací judío, a mí me circuncidaron a los 8 días sin preguntarme, ¿no? Y nadie se cuestiona, no sé, íbamos a la sinagoga todos los fines de semana y teníamos una práctica religiosa que no espiritualidad, una práctica religiosa quizás automática o tradicional, pero no basada en la fe, sino en la tradición sobre todo. Entonces a mí eso me vino dado, ¿no? Es cierto que, como comentas, los judíos realmente muchas veces nos preguntamos, ¿pero quién es judío? ¿Es una raza? ¿Es una religión? Creo que la mejor definición es etnorreligión, ¿no? Porque es cierto que hay un componente étnico, ¿no? El que es hijo de madre judía es judío, ya sea creyente, practicante o no. Y luego hay gente que, lógicamente, se puede convertir al judaísmo y una vez que se convierte es también 100% judío, ¿no? Perdona, has dicho quién es hijo de madre judía. ¿Quién es hijo de madre judía? ¿Quién Es judío. es hijo de padre? No. No, y fíjate que si leemos el Antiguo Testamento, Moisés se casó con Séfora, que era una edomita del desierto y no era del pueblo. Eso es algo que se establece después, ¿no? Pero hoy día, antes era parilineal y ahora es matrilineal la religión, ¿no? Okay, bueno, a efectos étnicos, ¿no? Pero aún así existe la posibilidad de convertirse al judaísmo y ser pues, miembro de pleno derecho del pueblo judío como el que ya ha nacido y no tiene ninguna práctica o creencia, ¿no? De hecho, yo siempre pongo los dos ejemplos, tanto Woody Allen, que él digamos que es judío cultural, porque en sus películas habla mucho de componente judío, pero Woody Allen es una persona que se declara atea y no practicante, hasta el ultraortodoxo de Jerusalén hasídico con tirabuzones, ambos, de cara a lo que es la religión judía, son iguales, ¿no? Entonces es ese componente etno-religioso, ¿no? No es puramente algo racial o étnico, sino que también es un componente puramente religioso. Y además en los judíos, al haber vivido durante milenios en un exilio, por decirlo así, la religión es lo que le da su identidad, tiene un componente identitario muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, por eso en mi familia, o por eso el grado mínimo de práctica en los judíos es muy superior al grado mínimo de práctica en los cristianos, por ejemplo, ¿no? La práctica es como una forma de vida. Y una cosa que yo eché de menos siempre en el judaísmo, y que lo he comentado con el padre Florencio y con otros amigos y conocidos cristianos, es que quizás o lo que yo noté siempre es que le faltaba espiritualidad. Se basaba muchísimo en la práctica, ¿no? Como os decía, generalmente
hay un fenómeno que se da en el judaísmo es que hay muchísimos ateos practicantes, pero muchísimos. Es decir, gente que no cree en un ser supremo o en el diseño inteligente de la vida humana o en la creación como tal, pero va a la sinagoga, respeta la comida kosher, quiero decir, circuncida a sus hijos, hace la comunión judía, el bar mitzvah, porque tiene ese componente identitario tan fuerte. Yo crecí con eso, yo crecí con una religión que era principalmente identitaria, que lo que me identificaba a mí como judío no era creer, era practicar. Y de hecho, generalmente, aunque hay ya rabinos que están últimamente predicando volver a la espiritualidad o explorar una espiritualidad que sí la tiene muy bien explorada el cristianismo, ¿no? La búsqueda de Jesús, la búsqueda de Dios, esa introspección. El judaísmo no la tiene como tal, o sea, sí la tiene porque cada uno la hace, pero lo que se fomenta es la práctica. Acercarte a Dios, que, insisto, no hay ningún precepto en el judaísmo que te diga creer en Dios. Es algo que ya se da por sentado. O sea, no es una buena acción creer en Dios. ¿Cómo que no vas a creer en Dios? Eso es algo que ya tienes que tener por sentado. Ahora, para acercarte a Dios, pues tienes que practicar comida kosher, ayuda a los pobres, ir a la sinagoga a rezar, cumplir con las leyes del Shabbat, del sábado, el día de descanso, etc. Entonces, claro, en mi circunstancia, que yo ya nazco de serie como judío, y hago estas cosas por automatismo y también porque me gustan, porque el judaísmo es cierto que tiene unas herramientas maravillosas para una vida muy familiar. El fomentar estar con la familia es un precepto divino. Es decir, nosotros, yo todos los viernes cenaba con toda mi familia. O sea, no solamente con mis padres y mis hermanos, mis abuelos, mis tíos, mis primos, todos los viernes. Y quiero decir, esto lo ha secundado la ciencia. Está demostrado que para llegar a un grado concreto de felicidad es necesario pasar tiempo con la gente que quieres. Lo dice un psicólogo de Harvard, le llaman el psicólogo de la felicidad, se llama Tal Sahar, y uno de los consejos que da para tener una vida mejor es pasar tiempo con los seres queridos. Eso es algo que yo veía que eso me daba el judaísmo y que a lo mejor amigos míos que no eran judíos no lo tenían tan presente, no veían tanto a su familia, no pasaban tanto tiempo con su familia, ¿no? Pero independientemente de aquello, de toda esa tradición que yo iba absorbiendo, sin cuestionarme si existía o no existía Dios. O sea, no se cuestiona en mi casa jamás. Yo de hecho creo que la primera vez que le pregunté a mis padres se quedaron como diciendo ¿qué le decimos ahora? Porque precisamente, seguramente ellos tampoco lo cuestionaron nunca en público. Es algo que no se cuestiona. Más aún cuando el judaísmo predica muchísimo un sentimiento de trascendencia entre sus feligreses impresionante. Es decir, eres especial, eres el pueblo elegido, tienes que hacer grandes cosas. O sea, ya te están diciendo que eres especial. A lo mejor no tienes que preguntarte si no eres especial y eres simplemente un trozo de masa orgánica que por la evolución humana ha llegado a ser inteligente. No, eso no te lo preguntas. Sino que, no, eres especial, Dios existe y esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, claro, yo también sufrí una pérdida. Y una pérdida muy importante. Mi padre falleció cuando yo tenía 11 años. Y ni siquiera entonces tampoco me cuestioné la existencia de Dios. Me cuestioné por qué Dios me lo había quitado. De hecho, muere mi padre y rápidamente me dan un libro, tienes que decir esto, tienes que rezar esto, te rompen las vestiduras durante 7 días, todos los días en la sinagoga. Todo era mucho automatismo. En lo que es, si estás dentro, hay mucho automatismo, bueno, sí, es que la mejor palabra para definirlo es automatismo, ¿no? Es una práctica automática, ¿no? Pero es cierto que claro, en esa pérdida de perder a un padre tan joven, pues buscas otro padre. Y yo ese padre lo descubrí en el judaísmo y también en un movimiento político muy relacionado con el judaísmo, que es el sionismo, ¿no? que es la vuelta de los judíos a esa tierra ancestral, ¿no? Y todo el componente judío y de volver a Israel pues me atrapó, pues que era el padre que yo estaba buscando, ¿no? Y ahí es cuando empecé a cuestionármelo. Ahí fue por un tema quizás a lo mejor de empeño o de disciplina, y porque también es cierto que lo fomenta mucho el judaísmo. El judaísmo tiene respuestas para todo, eso es lo que se suele decir, ¿no? Como a lo mejor como el Islam también está muy preparado para dar respuestas, pero en el Talmud hay un rabino que dice: ¿quién tiene preguntas? Tengo todas las respuestas preparadas, ¿no? Entonces, claro, cuando ya empiezas a ser consecuente, por decirlo así, y a practicar más el judaísmo,
quiere saber por qué sé hacer ciertas cosas y por qué tengo que hacer esto, por qué tengo que cuidar la comida kosher, por qué no puedo comer cerdo, por qué tengo que ir todos los días a la sinagoga, por qué tengo que darle limosna a los pobres, por qué tengo que ir a visitar a los enfermos, por qué tengo que... Bueno, el judaísmo actual tiene, bueno, son 613 reglas, hay leyes y regulaciones hasta como para atarse los zapatos. Llega a ser realmente agobiante, ¿no? Y bueno, ahí están los que lo llevan, digamos, los que lo cumplen a rajatabla, que lo habréis visto en películas y en series, ¿no? Que son los ultraortodoxos que, bueno, bueno, tienen una vida totalmente pues, dedicada a ese cumplimiento estricto de todas esas normas, ¿no? Entonces, claro, en ese viaje de preguntar el porqué y de encontrar tantas respuestas, es donde yo de verdad me siento orgulloso de ese hecho religioso, ¿no? De que yo sea parte de un pueblo, porque tiene ese componente étnico, que tiene un sistema religioso que te da amparo, te da un amparo, porque darte respuestas a las dudas es un amparo, y que te da sobre todo, te viene a decir eso, que no eres un pedazo de masa biológica que se ha desarrollado simplemente y resulta que por una casualidad de la vida eres inteligente y ya está, sino que te está diciendo que eres especial, que has sido creado por una razón y que tienes que hacer grandes cosas y que no te puedes conformar y que tienes que velar por los tuyos y que estar con la familia es importante, ¿no? Básicamente, por resumirlo, que creo que me estoy extendiendo más de la cuenta, disculpad, le da trascendencia a mi existencia, la religión. Le da una trascendencia más con sentido, no es decir que te digan, no, es que eres especial y ya está, estate con la familia y ya está, o vete a la sinagoga y ya está, no. O sea, le da una trascendencia que cierra el círculo, que te hace entender realmente cómo bueno, pues esa creencia en el hecho religioso, esa creencia en algo superior, esa creencia en el que estamos aquí por algo, ¿no? Y en el que las cosas pasan por algo, ¿no? Y así es como yo lo descubrí, es un procedimiento, pues es un proceso distinto, ¿no? Cada uno tiene sus circunstancias. Como ya os digo, hay muchísimos judíos no creyentes que son practicantes, muchísimos. Hay incluso también judíos creyentes que no practican, también sucede, ¿no? Pero generalmente la práctica es central en el judaísmo, ¿no? Y como a lo mejor, como queja que yo tuve ante eso era porque no se exploraba más la espiritualidad, ¿no? Tuve que ser yo el que explorara esa espiritualidad y llegara a hacer un acuerdo entre mis leyes religiosas o las que a mí me aplicaban y mi propia visión del mundo, ¿no? O mi propia visión de lo que de lo que es buscar a Dios. Entonces ese es mi proceso, ¿no? Y eso es lo que a mí como yo descubro o como yo, digamos, tengo esa revelación, ¿no? Por decirlo así, no es una revelación como tal, ¿no? O esa experiencia religiosa, ¿no? Sentir que mi vida tiene trascendencia y que me lo expliquen. Fantástico, muchas gracias, Elías. Disculpad que me extendí, creo que me No, ha extendí sido un un poco. testimonio fantástico. Quiero darte la palabra, Ángel, pero si me permites antes una pregunta que ha surgido porque al hablar de la espiritualidad en el mundo judío, claro, surge la cuestión de que efectivamente el judaísmo tiene una serie de prácticas, una serie de normas y, bueno, en cierto sentido sucede que esa situación en la que hay gente que puede ser practicante y que no es creyente. El Islam también tiene, o quizás un prejuicio mío, pero me gustaría consultártelo, Amanda, también tienen como esa visión desde fuera de que tiene muchas prácticas y muchas normas y que solo en algunas de sus vertientes es más espiritual. ¿Cómo vives tú esto? ¿Cuál es tu experiencia personal del Islam en este sentido? Bueno, yo creo que, para empezar, creo que del Islam solo se conocen los noes, ¿no? Y eso es una de las cosas que hace que mucha gente como que se aleje, ¿no? Y sobre todo que hace que se sorprenda muchísimo cuando conoce qué es el Islam y parte de ella se enamore, porque claro, cuando tú crees que el Islam es no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y luego conoces que pues que es mucho más que eso, por supuesto, y sobre todo cuando te das cuenta que al acercarte al Islam das un paso atrás y lo primero que haces es conocer a Allah, a Dios y qué significa Dios y cuáles son sus atributos, porque
que él sabe todo, bueno, todas las cualidades del creador, ¿no? Pues como coincidimos, yo creo, como creador, como el que todo lo sabe, como que tiene todas las respuestas, ¿no? Entonces, una vez que entiendes las cualidades del creador, puedes entender que las cosas que nos pide hacer son para nuestro bien, no para nuestro mal, no para dificultarnos la existencia, sino para todo lo contrario, ¿no? De hecho, hay una ley en el Corán que dice que no sé exactamente cómo es ahora mismo, pero que las cosas, que es así para ponerlo, que el Islam no ha venido para ponerlo difícil, sino para facilitar las cosas. Pero bueno, entonces, en realidad no son tantas cosas, no, y es fácil, ¿no? Y sí, yo creo que sí que siempre hay una... Yo en mi práctica, o sea, o en mi experiencia, en mi camino, por supuesto no puedo hablar por todos los musulmanes del mundo porque somos muchísimas personas, y también, pues igual que hay carismas, pues en el Islam hay como pues diferentes maneras de entenderlo, ¿no? Y es una religión que tú vives directamente con Dios, ¿no? Tú hablas pues como directamente con Dios en tus oraciones diarias, en tu recuerdo, pues practicar de diferentes maneras. Sí que es muy espiritual, pero sí que hay unas ciertas cosas como básicas que tú tienes que hacer. Las oraciones 5 veces al día son, pues, tienes que hacerlas, porque si no es como que pierdes la oportunidad de hablar con tu ser amado. O sea, algunas, depende de cómo esté tu nivel de fe, yo creo que puedes sentirlo como ¡ay, qué pesadez! Tengo que rezar a las 6 de la mañana y a la 1, y a las 5, y a las 8, y a las 10, o puedes verlo como un momento de relax y de mindfulness y yoga a la vez, porque además es un movimiento físico, ¿no? Que te hace moverte, y de decir, pues ahora voy a conectar, voy a parar de todo lo que estoy haciendo y voy a tener un momento para mí, para reflexionar, para pedirle a Dios lo que yo quiera y tal. O sea, es que depende cómo lo enfoques. Yo creo que yo tengo amigas que están súper, ay, el Islam, uy, qué mal eso, no sé qué, cuántas, uff, pero que te levantas a las 5, ¿no? Bueno, no sé qué, uy, fatal, fatal. Y al día siguiente me llaman, ay, vengo de correr, que es que me voy a tomar ahora un batido de estos de apio, no sé qué, que me he levantado a las 4 para correr, hacer yoga y no sé cuántos. Y digo, vale, levantarte a las 5 para hacer yoga y tomarte un batido de apio y espinacas está bien, pero si yo me levanto a las 5 para rezar, está mal. Entonces, ¿no? Es como que depende de lo que te diga la sociedad, encajas, o sea, lo que está de moda encajas y lo que no está de moda no encajas, ¿no? No sé, hay que pensar un poco en eso, ¿no? Okay. Muy bien, muchas gracias, Amanda. Ángel, yo no estoy muy interesado, yo no conozco tu historia, tu camino de fe, y conociéndote que eres una persona fascinante, tengo mucho interés en que nos cuentes. Bueno, gracias. Claro, claro, en que nos cuentes cómo se despertó en ti la religiosidad y cómo encontraste la fe. Cuando hablabas tú, me estaba yo pensando, digo, bien, mutatis mutandi, la diferencia étnica o nacional, pero es lo mismo que me ha pasado a mí. Yo me acuerdo cuando era joven que el traje de la primera comunión, porque yo pertenecía a una cultura étnicamente católica, España, del franquismo tardío, y a mí el traje de la primera comunión me estiraba por todos los lados, ¿no? Y ¿esto qué es? O sea, y sobre todo cuando llegas a la universidad, perdón, cuando llegas a la universidad y te encuentras con que todos tus profesores, yo soy filósofo, son ateos, tienen una beligerancia contra lo católico enorme porque lo identifican con el franquismo. Esa religiosidad pesaba sobre mí como una losa, porque encima es la efervescencia de la adolescencia, ¿no? La sexualidad, la emotividad, la búsqueda de la perfección, y en filósofos de la verdad y todas esas cosas. Y yo me daba cuenta de que solo tenía pequeñas etiquetas, ¿no? Sobre 4 cosas tópicas, pero que no, realmente no afrontaban las preguntas vitales que yo empezaba a tener, ¿no? Y esas preguntas son muy básicas, con lo cual lo que yo consideraba que era una religión había que acabar con ello, que era el catolicismo, ¿no? Porque era trasnochado, demasiado estereotipado, lleno de reglas, un poquito me identificaba con lo que ella decía también, etc. Y esa gramática era opresiva, sobre todo cuando uno se siente pletórico de juventud, ¿no?
Entonces, si eso es el catolicismo, realmente es una losa insoportable para un joven, ¿no? Y esa es la cuestión. Yo encontré la diferencia que hay entre religión y fe, ¿no? Como decía él. La religión es algo que, de alguna manera, tú buscas. En el fondo tenía esta idea de Feuerbach, ¿no? De que tú proyectas el Dios que quieres, sobre tus espaldas descansa el ir en búsqueda de ese Dios. La religión es esa especie de entorno favorable, protector, opio, que diría Marx, ¿no? Que te protege y te consuela, pero a la hora de la verdad, a los problemas ciertamente verdaderos que tú sientes, no tienes respuestas, porque los problemas que sientes son fracasos amorosos, se te muere tu abuelo, la muerte está ahí, es un obstáculo insalvable, una barrera insufrible porque no sabes cómo interpretarla, la soledad, la tensión vital, ¿no? Cuando empiezas a ver que te duele algo, la enfermedad o lo que sea, a la hora de la verdad, los mecanismos, digamos, reglamentarios de lo que es lo religioso no responden, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya gente que le sirva esto y le sea suficiente, pero un filósofo prepotente y soberbio quiere ir al fondo de la cuestión, porque ¿tiene la vida sentido o no lo tiene, ¿no? Y ahí es donde me encontraba yo, probando aquí y allá, ¿no? Un poco de estas cosas, lo fatídico de estas cosas es que tienes que desnudar un poquito, ¿no? Y claro, eso es complicado. Pero yo buscaba en todos los lados, en el ser, estudiando con un burro, en las relaciones afectivas y sexuales, buscando siempre realizarte, ¿no? Como colmando ese vacío, ese hueco interior que yo tenía. Hasta que un día alguien me dijo, y también en esta relación afectiva, ¿no? Es el entorno en el que yo me he encontrado con el cristianismo, ¿no? Atraído con lazos humanos, de amor, etc., ¿no? Es que el cristianismo no es una religión, sino que es una buena noticia. ¿Y eso? A ver, explícamelo. Claro, religión es aquello en lo que tú te religas con un Dios al cual le obligas a que te dé sentido, lo construyes según tu imagen y semejanza, es la proyección feuerbachiana, ¿no? Pero la fe es Dios que te sale al encuentro, que viene a tu vida, que te asalta, que te presiona con preguntas, presiona tu conciencia con preguntas que no son fáciles de resolver. Y ese Dios que viene a tu existencia reclama una interlocución. ¿Te atreverías a hacer esta interlocución? Y bueno, pues venga, si me responde a por qué me muero, a por qué me siento solo, a por qué no me satisface el marxismo, que estaba de moda en aquella época, en pleno franquismo, a por qué no me satisface la ideología. Yo estaba ya era muy crítico con todas las ofertas de salvación que te ofrece la razón y la universidad, viendo además que la vida de mis profesores era una incoherencia total entre lo que decían y lo que hacían, y el caos que tenían en la cabeza lleno de violencia, de reivindicación, como si fuera la salvación acabar con esto, con lo otro, y etc. Yo ya intuía que eso estaba, antes de empezar ya estaba muerta esa vía, ¿no? Y me aventuré a escuchar esta buena noticia, ¿no? ¿Y cuál era la buena noticia? En un principio es un escándalo para la razón, porque esa buena noticia es que hay un hombre que ha vuelto de la muerte y ha resucitado. ¿Cómo? Por favor, una prueba empírica de esto, porque y que esto te cambia la vida, y cómo se hace esto, ¿no? Y ahí fue donde, por la tontería de escuchar a alguien que te dice esto y que de alguna forma testifica que su vida ha dado un vuelco radical, digo, ¿por qué no me puede pasar a mí? Que de repente encuentre sentido a la muerte de mis abuelos, que encuentre sentido al sufrimiento diario, a la soledad, al fracaso amoroso, que encuentre sentido al no ser. Vamos a intentarlo. El primer prejuicio que hay que salvar es que, claro, lo que se te pone delante en aquella época es que la Iglesia, pues llena de pecados, observada objetivamente desde fuera, todo era, perdonad que es que acabo de salir del COVID, todo eran prejuicios, ¿no? Yo no puedo tragar con esto. Uno que anhela la perfección no puede apuntarse a un club de imperfectos, ¿no? O de gente que es un escándalo, ¿no?
porque me distanciaba, yo no me veía dentro. Ahora que me veo dentro, digo, cualquier pecado es posible, porque cualquier incoherencia es posible, porque yo soy la Iglesia y soy absolutamente incoherente, débil, vulnerable y por lo tanto un escándalo. Por lo tanto, ya no me puedo escandalizar de eso. Pero en aquella época sí. Y me costó mucho entrar en esta nueva vertiente de contemplar esa cosa que yo rechazaba, que se me había quedado pequeña, el traje de primera comunión étnico-religioso, y que me ofertaba otra cosa. Pero ¿qué empezó a pasar? ¿No? Pues que me enamoré del amor, ¿no? La palabra siempre me hablaba de amarme en mi debilidad, de amarme en mi no dar la talla, de mi amarme en no cumplir la ley, de mi amarme en no poder dar de mí aquello que parecía que se pedía. Pero me empecé a enamorar de este amor y de repente eso se convirtió en poesía, ¿no? Es decir, suena un poco cursi, pero sentía como que era lo que anhelaba yo, un amor por encima de los obstáculos, ¿no? De la libertad del otro, por encima de las esclavitudes que yo sentía, de mi propia dependencia de tantas cosas, ¿no? Que venía como lastre, afectivas, sexuales, etcétera, ¿no? Y de repente se me ofrecía un panorama de libertad, de gratuidad, que me emocionaba. Digo, esto es lo que yo quiero, ¿no? Y a partir de decir esto es lo que yo quiero, lo que en un principio se me asomaba como legalismos, gramática, sintaxis insoportable, se me fue convirtiendo en literatura, en algo digno de ser amado, ¿no? En algo que era un reto, que atraía muchísimo, que era muy atractivo. Y las palabras que resonaban eran estas, ¿no? Y en aquella época sonaban todavía mucho más potentes, ¿no? Gratuidad, no tienes que hacer nada para ser amado. Déjate querer. El querer te dulcifica el corazón, te cambia la vida, te ayudará a entender qué es lo que hay que hacer o qué es lo que hay que entender, que ahora no entiendes. No te precipites, no lo racionalices, espérate un poquito, ya te llegará el momento de encontrar el gusto por la gramática, ¿no? Tranquilidad, gratuidad y libertad. Libertad respecto al tema de lo que era para mí más opresivo, que era que lo que traía de fondo era lo que yo había leído en Nietzsche, ¿no? Que el cristianismo era moralina. Moralina, es decir, falso, hipócrita, farisaico, decir qué haces y no haces, contradicciones internas dentro de la cabeza. No, aquí no hay moralina, libertad. Y en la libertad descubre, vete haciendo el camino. Cada día tiene bastante con sopor, no te precipites, tranquilidad, ¿no? Es como el amor, es un camino que hay que recorrer y que vas descubriendo poco a poco y que cada vez va haciendo que tus moléculas sinteticen muy bien aquello que estás recibiendo, ¿no? Hasta que se hace tuyo. Y eso es lo que me pasó, así en síntesis. Y luego ya, evidentemente, todos los obstáculos que iban apareciendo se salvaban en el contrapeso de que aquello que habías descubierto era tan grande que no era suficiente obstáculo pensar en esta otra cosa que se suponía que era una barrera infranqueable. No sé si me he expresado con claridad, pero más o menos por ahí. Estupendo, me encanta. Muchas gracias, Ángel. Yo quería haceros un comentario y bueno, también que el público pudiera preguntar, pero Amanda, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, qué maravilla, no sé si ya nos vamos, si dejamos que sigas hablando, porque qué maravilla escucharte. La verdad me ha encantado cómo explicas tu experiencia y sobre todo me gustaba mucho cómo, o sea, me encontraba cosas que me apelaban, ¿no? Desde tu sentimiento de, aunque no tenía, o sea, tu camino y el mío no, o sea, no son los mismos, ¿no? Pero me sentía identificada en tu sensación de encontrarte con algo que no era lo que pensabas que iba a ser, ¿no? Esa sorpresa de encontrarte con algo que chocaba frente a ese mundo de falsedad y represión que tenías en tu pensamiento que iba a ser, cuando realmente te encuentras un mundo de libertad y de amor que te llena y te sorprende, incluso a ti mismo, ¿verdad? Y entonces eso me apela a mí, me resuena con mi historia un poco, ¿no? Y me entristecía en el sentido de que supongo que tú has podido vivir ese proceso fácilmente, con libertad y expresándolo sin, bueno, quizás con algún problema en tu círculo de amistades o, bueno, por
Todos ateos. porque también hay prejuicios y así, pero me he acordado yo, ¿no? O sea, bueno, me he acordado, no, yo lo vivo en el presente, de cuánto, según yo más me acercaba hacia el Islam, que para mí tiene más que ver con eso que con toda la carga negativa que se le pone, para mí era un camino de felicidad, de apertura, de libertad y de encontrarme mejor, de hacer cosas que eran buenas para mí y dejar de hacer cosas que eran malas para mí, porque al final también todos los caminos de vida tienen bueno, pues tienen una finalidad y bueno, pues tienen, o sea, nos contienen de alguna manera también y tienen su finalidad psicológica también. Entonces, según yo veía esto, que era bueno para mí, en mi entorno estaba siendo percibido como la peor cosa que yo podía hacer, ¿no? La peor elección que yo podía hacer, ¿no? Entonces, por eso me apelaba, pero me ha encantado mucho escuchar cómo lo explicabas y he visto ahí el paralelismo entre las dos historias, ¿no? De encontrar algo que no era lo que pensabas. Gracias. No, es un gusto de verdad escucharos. Me quedo impresionado de vuestros testimonios y de los caminos que habéis hecho cada uno. Me llama mucho la atención que los tres como expreséis como en un principio una visión de la religión como una serie de prácticas que parecían no tener como un sentido claro y cómo después, cuando descubristeis o llegó hasta vuestro corazón la práctica religiosa, visteis también el sentido de todas esas experiencias que vivíais dentro de la religión. Pero yo creo que es el momento también de dejar que nuestro público pregunte, ¿no? Porque es quizá una de las partes más interesantes de estas actividades del Instituto Newman, el poder dialogar. Y tenemos ahora la ocasión de hablar con tres personas que tienen tres experiencias diferentes, ¿no? Y que al mismo tiempo habéis podido ver que de fondo no son tan diferentes. Han seguido caminos distintos, pero han tenido como un impulso inicial que es, si queréis me corregís, pero un poco como el mismo, como esa pregunta por el sentido de la vida y por el deseo de plenitud y de felicidad, de encontrar una respuesta a esas cuestiones que tenían. Así que si os apetece, con toda libertad, podemos iniciar un diálogo. Bueno, es una pregunta un poco para los tres. Y cuando cada uno disteis ese paso de creer, ¿considerasteis el resto de religiones o como que, o sea, no sé si me explico eso básicamente? Sí, o sea, si considerasteis como que, o sea, porque sobre todo vosotros dos, que dentro ese paso de creer era como dentro de un poco de la tradición, aunque era un paso, si considerasteis que el resto, alguna de las otras religiones también pudierais encontrar eso. No sé si me explico, más o menos. Sí, claro que te explicas. Imagino que muchos que vosotros, no sé, contestad con vosotros como queráis. Bueno, gracias. Yo también doy yo mi versión luego, pero primero tú. Yo con el paso del tiempo, desde el punto de vista intelectual, las conozco, las he estudiado. La antropología cultural es una de mis pasiones y la historia de la religión es una de mis asignaturas, ¿no? Las conozco todas. El tema es que fue tan impactante para mí el encontrarme con la buena noticia y el hecho de que un hombre haya resucitado, haya vuelto de la muerte, que es un escándalo para la razón, fuera una evidencia en la medida en que yo me fiaba de aquellos que decían que habían sido testigos de ello, y está toda la historia del cristianismo para seguir diciendo que el testigo, como en las Olimpiadas, no se ha caído y la carrera sigue, ¿no? Y llega hasta el día de hoy. ¿Por qué no fiarme de estos que habían dicho esto? Entonces, como que era el éxtasis, ¿no? De el Dios que sale al encuentro del hombre y que viene a darle una buena noticia. ¿Cuál? No tengas miedo a la muerte. No tengas miedo a la muerte desde los puntos de vista que la muerte se nos presenta. La que te mueres, pero esa no tiene ningún valor para un filósofo. Si ha leído a Epicuro, ya sabe que esa muerte se puede suplir con orgullo, con nihilismo, y no pasa nada. El problema era la otra muerte, la muerte del ser, la muerte óntica, la de todos los días, la del mientras tanto, la de la decepción, la del tener que empezar, la de la depresión, la de la tristeza que te dan determinados acontecimientos. Y esa buena noticia me venía a solucionar ese problema. Entonces, ¿para qué voy a ir a buscar más? Si resulta que esa buena noticia me llena de alegría, me llena de esperanza, que era la clave. La palabra que un filósofo no soporta es esperanza.
tenemos expectativas, pensamos qué, calculamos qué, pero esperanza de que seamos un ser para la vida, no para la muerte. Yo que me había leído a Camus entero y a Sartre, un ser para la muerte. Esperanza de que no soy un ser para la muerte, sino para la vida. No me lo había dicho nadie, o yo no lo sentía en aquel momento porque no tenía tampoco el conocimiento que tengo ahora, ¿no? La pasión que siento por el judaísmo o el conocimiento que tengo del Islam. No me lo había preguntado. En aquella época solo había conocido el cristianismo y esa buena noticia para mí era definitiva, ¿no? Me resolvía el problema de la muerte óntica, ¿no? Del día a día, de todos los problemas, no busqué más. Ahora sí, ahora después, como tengo que dar razón de por qué sí o por qué no, entonces es cuando me he puesto a investigar. Y lo que veo es que estamos aquí en una tradición común, ¿no? Una inspiración común, porque somos hijos de Abraham. Todos. Abrámica. Eso es. Sí. Entonces yo me siento tan hijo de Abraham como Mahoma y como Moisés, ¿no? En el caso del judaísmo, el hecho de buscar a lo mejor otros caminos hacia... Bueno, el judaísmo, por decirlo así, para que lo entendamos, ¿no? Va mucho de club exclusivo. Es decir, somos muy pocos y convertirse al judaísmo es posible, pero no es fácil. Y además, el pasarte de religión no está nada bien considerado. Es así. Y además, tienes otros hechos que también te refuerzan ese sesgo, ¿no? Es decir, somos los primeros, de los abrámicos somos los primeros, y los otros dos sí creen en nuestro texto. Entonces, digamos que a lo mejor llevamos todas con... Somos los verdaderos, ¿no? Somos los buenos, ¿no? Entonces, eso es así. O sea, primero... ¿Tú quieres el tronco? Claro, yo llegué primero, ¿no? El que pega primero pega dos veces, ¿no? Entonces, claro, tienes eso que socialmente, la apostasia está muy mal vista, y socialmente dentro de los judíos, es decir, es mucho mejor ser ateo no practicante que pasarse a otra religión desde el punto de vista, ¿no? Ese concepto también de club exclusivo y de que somos los primeros, ¿no? Y de que todo el mundo acepta lo nuestro, ¿no? Entonces, eso te evita mucho el ir a explorar otras religiones, pero yo sí las he hecho, yo sí las he explorado. Y bueno, y yo quiero decir, yo porque el judaísmo es muy rico en conocimiento y a lo mejor, digamos, yo llegué a ese pacto entre mi fe, mi espiritualidad y mi religión, ¿no? Pero si yo me hubiera decidido hacer cristiano o hacer musulmán, o sea, quiero decir, yo las acepto plenamente. Para mí, o en mi concepción que tengo, que a lo mejor es cierto que con una concepción tradicional del judaísmo no es lo más correcto decirlo, puede ser, pero para mí los tres somos hijos del mismo Dios y somos exactamente iguales. O sea, si yo no hubiera tenido problema yo y a lo mejor, oye, en un futuro, quién sabe, si a lo mejor me acerco más a la figura de Jesús o la de Mahoma, no lo sé, es conocimiento, es riqueza y es además, pues como os digo, para mí yo creo que existe una igualdad, ¿no? Creo que total, ¿no? Somos al fin y al cabo hijos de profetas que creían básicamente y esencialmente en lo mismo. Nuestros valores son los mismos. Nuestra creencia en un solo Dios incorpóreo es la misma. Nuestros valores familiares y de caridad al prójimo son los mismos, ¿no? Diferentes circunstancias nos han hecho, o diferentes figuras han influido más o menos, pero yo creo que, o sea, quiero decir, yo no la he explorado con posterioridad, las otras religiones, no habría tenido ningún problema. Bueno, yo no, quizás mi familia y mi entorno sí, ¿no? Pero yo no hubiera tenido... O sea, no me produciría, para mí, no me produciría nada haberme convertido al Islam o al cristianismo, si es una búsqueda de la espiritualidad con la que he llegado ahora, ¿no? De la fe con la que he llegado ahora no me parecería para mí un problema, totalmente. Sí, a lo mejor, como os digo, para mi entorno. Y como os digo, yo creo que la esencia es la misma. Y muchas veces, y eso que el judaísmo, al tener tanto conocimiento y tanta riqueza literaria, a veces, pues, tanta práctica y tanta ley, tienes que un poco navegar entre la madeja y ver la esencia de todo. La esencia es lo que yo decía antes. La esencia es que ni ella, ni tú, ni yo somos, insisto, venimos o sea, somos proceso de una evolución casual, en el sentido de la causalidad, sino causal, y que existe esa trascendencia en la vida, ¿no? Y yo, por eso ya digo, yo no en mi caso, yo no tuve esos stoppers, por decirlo así, por a lo mejor explorar otras religiones, pero tampoco tengo problema en explorarlas, si a lo mejor
Si algún día el judaísmo no me ofrece lo que tengo, a lo mejor lo que necesito en ese sentido, a lo mejor tengo que explorar otras, ¿por qué no? O sea, no me cerraría a ello, pero de entrada no lo hice por las razones que he expuesto, ¿no? Amanda, me imagino, que en tu camino personal sí que para elegir el Islam en la España de nuestra época no parece como una opción primera. Quizás sí que tuviste como que rechazar otras. ¿O cómo fue tu recorrido en este sentido? No, bueno, en mi libro ¿se me oye? Sí, sí, gracias. En mi libro lo cuento un poco. Tuve algunas, o sea, sí que siempre soy muy curiosa y eso, me gusta como leer y bueno, sí que tuve algunas lecturas de otras religiones. Sí que es verdad lo de la sinagoga y eso y bueno. He estado, pues no sé, cantaba en una coral polifónica, he estado en millones de misas, me sé todas las misas cantadas y, o sea, pero no, es que realmente no tenía ningún sentido religioso, o sea, yo es que no creía en Dios, no tenía ese sentimiento para nada, ni siquiera el interés, y yo creo que el problema era que ni siquiera había tenido el tiempo de reflexionar sobre eso, ¿no? Y me da como tristeza de que creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que vivimos en una sociedad en la que simplemente tienes que ir vamos como vacas sin cencerro corriendo, ahora me toca estudiar, ahora me toca no sé qué, ahora me toca salir y ahora me toca no sé cuántas cosas más. Y si no tienes una familia que le da o que tiene quizás esos valores, pues es que no haces esas reflexiones. Y a mí pues de casualidad me dio, pues por las circunstancias de la vida, porque Allah lo quiso así y tal, me dio por hacerme estas reflexiones, pero si no yo seguiría pensando, pues te mueres y no pasa nada y te mueres y ya está y no. Yo tuve la suerte de que pude hacer eso y gracias a eso, bueno, pues me siento más llena, me siento que la vida tiene un sentido diferente y he aprendido muchísimo. La verdad que mi vida ha dado un giro. O sea, nunca me arrepentiré de ser musulmana. Lo que sí es que mi vida ha dado un giro, bueno, brutal. La parte buena es la parte espiritual y lo que yo he crecido como persona y quién soy ahora, que es diferente a quien era antes. La parte mala es las consecuencias que me ha traído a nivel social y profesional, etcétera, porque son muchas, ¿no? O sea, que ha tenido consecuencias, pero al fin y al cabo yo soy una persona valiente, entonces, y claro, creo que no todo el mundo se atreve a hacer las cosas que el corazón le dicta, ¿no? Y ¿sabes lo que pasa? Que cuando escribí el libro, a partir de que escribí el libro, lo publiqué en 2018, un montón de gente, bueno, me escribieron católicos, judíos, un montón de personas, como dándome las gracias por haber contado esa historia en la que se veían reflejados, o sea, y por hablar de la religión y de la fe y de la creencia, ¿no? Porque incluso practicantes católicos me decían, qué bien que hables, que cuentes, ¿no? Porque incluso el hecho religioso en general, no solo los musulmanes, es como que estaba mal visto, ¿no? Que está mal visto, que cuesta. Aparte me escribían muchos musulmanes que estaban en la misma situación, hasta el día de hoy. O sea, es que en mi Instagram tengo chicas que me dicen, Amanda, me estoy leyendo el libro, me siento identificada contigo, ¿cómo puedo hablar con mis padres? No sé cómo hacerlo, no sé qué. Es que hay mucha gente que no se atreve a hablar. Pues en mi caso me conectan conmigo como musulmana, pero seguro que hablarán con otra gente que esté en otros grupos, pues católicos o no sé, con otra serie de... Porque al final todavía cuesta mucho ser como uno quiere ser y la sociedad te juzga muchísimo y no te sientes libre, ¿no? Y yo creo que hay que ser muy valiente para tomar, ¿sabes? Como que te juzga demasiado la sociedad. Me gusta mucho escuchar cómo poner de manifiesto una experiencia de plenitud en tu conversión. Porque muchas veces las personas que a lo mejor no tienen esa pregunta religiosa o no han conocido o han caminado en una religión, perciben muchas veces las religiones desde fuera como una ideología. Me gustaría tomar esta expresión que tú has hecho para preguntaros, Ángel también lo ha dicho de alguna manera, tú Elías quizás no lo has expresado así, y bueno, ¿hay una ganancia, hay una experiencia de verdadera ganancia, de felicidad, de plenitud en la vida al tener una vida religiosa? ¿Quieres que contestemos antes lo de la ideología o...?
No, no, me refiero a Es que que hay personas creo que que es dicen, importante también mencionar eso, igual que él ha mencionado sí, pues el toma, asunto, habla con toda si no te libertad, claro. el asunto del marxismo, ¿no? El marxismo se le llamó un sustituto de la religión, con sus profetas, con sus sacerdotes, con sus creencias, ¿no? A ver, es cierto que la religión la puedes tomar como ideología, totalmente. Lo que pasa que yo creo que va más enfocado a eso, ¿no? Al fin y al cabo, llevarla coger la religión no como una ideología, sino cogerla como algo que tiene que estar en tu vida para hacer tu vida mejor. Porque si no hiciera tu vida, o sea, quiero decir, si a mí no me hubiera mejorado la vida, yo lo habría dejado. Lo tengo clarísimo en ese sentido, ¿no? Lo tengo totalmente claro. Y en ese sentido yo creo que hay un peligro a lo mejor de llevar la religión como ideología política. Es realmente peligroso, ¿no? Y bueno, ahí está la historia para demostrarnos lo que desde mi punto de vista creo que es convertir la religión en una ideología, ¿no? La religión tiene que ser algo que mejore tu vida y si no la mejora, que yo creo que la mayoría de los que la adoptan mejoran su vida, pero si no la mejora no tiene razón de ser para aquel que adopte la religión, ¿no? Y eso. Acabo de publicar un artículo en una revista, se titula Carlos Marx y la primera tentación de Cristo. Y hay algo en común realmente con lo que se considera religión, que es ideológico. Es el mesianismo inmanente, ¿no? Es decir, vamos a salvar la historia a través de nuestro compromiso con la realidad social o con la realidad religiosa, etc. Y hay también cierta ideología dentro del catolicismo, ¿no? El que considera que es anterior salvar las ideas, salvar los dogmas, que salvar la persona. Esa ideología también existe dentro del catolicismo. Ahí está la cuestión. Si el mesianismo es salvar las ideas o salvar las creencias antes que a la persona, yo me borro. Porque eso es religión. Y religión significa un compromiso que yo adquiero adhiriéndome a ideas o a dogmas que están por encima de la persona. Me borro. Yo lo que he visto es que en mi historia personal de fe, yo soy un ateo práctico, porque hay una contradicción radical entre lo que yo hago y lo que yo se supone que creo desde el punto de vista religioso. Es decir, tengo que salvar todos los días ese abismo, esa contradicción. Todos los días tengo que luchar contra ese abismo. De hacer una cosa, pensar otra, de tener una esquizofrenia vital, yo lo llamo ateísmo práctico. Entonces, ¿cómo salvar eso? Y este es el punto, ¿no? Pasar de la religión a la fe, a descubrir que el que cree en Dios no soy yo que cree en Dios, sino Dios que cree en mí. Y me relaja muchísimo, porque significa que mi vida no es más que un camino que voy aprendiendo a enamorarme. Y eso es como todo, en el matrimonio unos días hay conflictos, otros días hay peleas, otros días hay reconciliación, otros días te levantas y no aguantas a tu mujer, otros días tienes que pedir perdón y humillarte un poquito. Vas aprendiendo a tener una relación que al final acaba diciendo, esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. ¿Pero qué ha pasado? Que cree en mí, que me da una posibilidad de perdón, que me da una posibilidad de recuperación, ¿no? de la confianza otra vez. Dios cree en mí. Eso no es religión, no es ideología, eso es la fe. Pues claro, la tendencia en el mundo actual, como él dice muy bien, es esta, ¿no? Yo en el libro, en el artículo este que acabo de escribir, Carlos Marx es el hijo de toda una tradición de rabinos de Trèveris, se sabe la Torá de memoria. De hecho, él muchas veces en el Capital, cuando habla del dinero, habla de mamona, utilizando términos evangélicos, habla del tesoro del corazón, habla siempre en términos veterotestamentarios y neotestamentarios. Y claro, ¿qué es lo que encaja muy bien en el marxismo o en los mesianismos, incluso dentro del catolicismo mesiánico, en el sentido de yo salvaré la historia, sacaré adelante la catástrofe del pecado, no sé qué? Pues que hay que hacerlo sobre las espaldas de otros, ¿no? Y eso es lo peligroso. Por eso invertir el binomio religión o fe, o yo no creo en Dios lo suficiente porque soy una contradicción, sino que es Él el que cree en mí, eso es fundamental, el hacer este cambio de chip. Qué bueno. Bueno, pues yo tengo una pregunta mientras el público
Salim, una pequeña pregunta que casi iba a dejar en el tintero, pero que me ha llamado la atención también de lo que habéis hablado. Los tres habéis hablado como la necesidad de superar unos ciertos prejuicios que tenemos ante la práctica religiosa. Y yo comentaba antes que después habéis encontrado como el sentido de esa práctica. ¿Realmente hay una reconciliación después con las prácticas religiosas, pues con las ciertas normas, o la vivencia de la espiritualidad supone una cierta ruptura con estas normas? ¿Qué experiencia tenéis vosotros como personas religiosas? Es que estoy hablando mucho. No, si quieres, yo diría, en mi caso quizás, bueno, como parte de una minoría, resulta que la práctica, o sea, a ver, cuando hablo de práctica, ¿a qué me refiero? Pues, por ejemplo, no sé, cuando se podía o cuando se puede, pues ir el viernes a la mezquita, o rezar en casa, o hacer el ayuno de Ramadán, o rezarlos en Ramadán, en el mes del ayuno. Hay unos rezos especiales por la noche, que cuando se puede pues vas a la mezquita y rezas ahí en comunidad. Todo lo que tiene, o sea, el Islam, pues hay muchas cosas que se hacen en comunidad también, ¿no? Entonces eso claro, al ser una minoría, pues todo eso, hacerlo, no solo te refuerza a ti como práctica individual, sino que te hace sentirte parte de una, pues valga la redundancia, pues una comunidad, ¿no? Y eso siempre pues, es un estímulo y te llena, ¿no? Claro, con el COVID estos últimos años, pues es una cosa que que se nota, que echas de menos. Pero yo, en lo personal, claro, he notado desde, por ejemplo, que empecé a conocerle el Islam y no sé qué, pues cómo he ido en lo personal evolucionando, ¿no? Y lo que consideraba que no era importante, luego sí he considerado que sí que lo es, y también voy cambiando, ¿no? Y uno va cambiando en la vida y va aprendiendo y va cambiando, gracias a Dios, de opinión, y eso es bueno. Y bueno, yo creo que va de la mano lo espiritual con la práctica, ¿no? Y son cosas como que suben y bajan. No sé, en mi opinión creo que va muy ligado a la comunidad. O sea, lo espiritual en el Islam va, en mi opinión, ligado también eso con la comunidad, que tiene mucho que ver con el... Sí, pues eso, con el Islam, ¿no? Las prácticas en comunidad, que además, pues no sé, por ejemplo, los rezos en comunidad como que valen más y así, ¿no? Que determinados rezos, si lo haces solo, pues si lo haces en comunidad, pues que valen más y tal. O sea, que es importante el sentir los lazos con los hermanos y las hermanas. Claro, Elías ha comentado también que esto es muy importante en el judaísmo, que hay una vivencia familiar y comunitaria fuerte, pero también has comentado que el judaísmo, y más en las comunidades ultraortodoxas, por ejemplo, puede llegar a ser muy normativo, ¿no? En tu experiencia, ¿hay una reconciliación con estas normas? Quiero decir, hay determinadas normas, has comentado, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, una forma de atarse los zapatos. ¿Puede llegar uno a tener una vivencia religiosa que le haga entender el sentido de atarse los zapatos de determinada manera? No acabo de entender esto. ¿Cómo lo vives tú? Bueno, o sea, la explicación está. Yo no me ato los zapatos según dice para empezar, ¿no? Por eso que decía de la esencia, ¿no? De que mi pacto con mi hecho religioso ha sido sobre todo buscar la esencia, ¿no? Y buscar lo que realmente... O sea, hay muchos rabinos que dicen que el judaísmo no es choose and pick, que no puedes elegir lo que te gusta y hacerlo, sino que deberías hacerlo todo. Pero como el judaísmo es una religión antidogmática, en el sentido de que no hay dogmas, bueno, aunque eso ya tendríamos que entrar un poco en materia, y tú lo sabrás muy bien, que Maimónides hizo un dogma de fe, que son los 13 principios de fe, ¿no? Aunque se diga que la religión judía no es dogmática, pero es porque precisamente Maimónides bebió mucho de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Sus libros de razón y fe son muy parecidos, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, en teoría es así. Hay muchos rabinos, digamos, por decirlo así, no legislando, sino interpretando. Y la ley común dice que si tú sigues a un rabino que sobre un asunto concreto tiene un parecer distinto a otro rabino, da igual al que sigas, que estarás haciendo, aunque sea hacer lo contrario, es correcto, ¿no? O sea, tiene ese antidogma la religión, ¿no? Entonces,
yo me baso de ese antidogma al decir, oye, pues no pasa nada si me... Porque los zapatos, en teoría, hay que atarlos, hay que empezar por el derecho y terminar por el derecho, por ejemplo. Perdón, por el izquierdo y acabar por el izquierdo por el tema del corazón, ¿no? Que está en la parte izquierda. Y de que cuando los hombres se ponen lo que se llama filacterias, que lo habréis visto en algunas películas, que se lo ponen en todo el brazo, ¿no? Que son unas cuerdas de cuero en la cual hay unos pergaminos aquí escritos, que son unos pergaminos que son trozos del Antiguo Testamento que van pegados a tu corazón. Y se pone todas las mañanas, ¿no? Entonces, para que en cada acto que hagas, incluso hasta el más anodino, que puede ser atarte los zapatos, tengas siempre presente en tu corazón pues la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por eso te recuerda, o sea, tiene su sentido, claro que sí. Lo que pasa que, bueno, que yo creo que si no te atan los zapatos en ese orden no pasa absolutamente nada, ¿no? Por eso te decía que estos grupos, ¿no?, ultraortodoxos, pues han convertido la religión en ideología, ¿no? Y es una religión que es muy, muy, muy rica en normas, extremadamente rica en normas, tan extremadamente rica que, como comentaba antes, es agobiante. Es realmente agobiante. Entonces, ya digo, yo respeto el modo de vida que quiera llevar cada uno, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y yo sí creo que, si bien comentaba ella que la sociedad a lo mejor pues nos impone unos patrones de conducta, yo me atrevo a decir, o sea, no tengo ninguna crítica contra la imposición de patrones de conducta por parte de la sociedad en el sentido que voy a decir ahora. Es decir, ahora precisamente somos más libres para practicar la religión que nos dé la gana y tenemos todas las posibilidades de hacerlo. Quiero decir, hace 200 años había sinagogas o mezquitas en España, ¿no? Hace 200 años yo podía decir, no, pues ahora pues me voy a ir a otro país y voy a hacer otra religión, o voy a... No, ahora tenemos yo creo que tenemos muchísima libertad y muchísimo conocimiento para descubrir realmente... O sea, no tenemos ninguna cortapisa, tampoco tenemos ninguna cortapisa para hacerlo ni para no hacerlo. Pero yo creo que precisamente debemos aprovechar el entorno que hay ahora, pues para esa libertad que hay para que podamos, porque es cierto que la sociedad impone los patrones de conducta, como se ha impuesto siempre, pero tenemos la libertad para nosotros adoptar los patrones de conducta que queramos, ¿no? Y libertad totalmente y tolerancia, sobre todo en los países democráticos. Es cierto que hay prejuicios, es cierto que ya lo sabemos, ¿no? Pero no sé, las leyes hoy día en España protegen a las minorías religiosas. Está ahí, está puesto en la ley, ¿no? Y yo creo que precisamente hay que aprovechar el momento presente para animarse a descubrirlo. Nadie va a poner ningún impedimento, al fin y al cabo, ¿no? O sea, o nadie con fuerza de coacción, por decirlo así. Claro que los amigos o la familia puede verlo, pero bueno, al fin y al cabo eres libre de adoptarlo. Yo creo que eso es una oportunidad también, ¿no? Creo que eso es una oportunidad que nos brinda el presente. Y bueno, perdona que me he ido por la normatividad y el conflicto con las normas. Al fin y al cabo, como te decía, pues sí, yo creo que hay formas de practicarla, hay distintas formas, igual que dentro del cristianismo hay muchas vertientes, dentro del judaísmo también, y yo creo que lo mejor, o mi pacto, igual que Dios hizo varios pactos, que no es por compararme con los profetas, ¿no? Pero mi pacto personal con Dios es ese, ¿no? De yo me quedo con la esencia y hago ese choose and pick y digo, esto sí lo hago y esto no, porque esto me llena y esto no me llena, ¿no? Ángel, yo recuerdo... Perdón. Porque quería orientar un poco la pregunta hacia ti porque mi experiencia personal en la conversión al cristianismo no era tanto pensar que ahora voy a tener que ir los domingos a misa o que voy a tener que cumplir ciertas normas. Yo creo que con el cristianismo es más el vértigo al cambio en la vida, a que la vida te va a cambiar. Y eso produce cierto vértigo. No, bueno, orientando también lo que he preguntado, eso como experiencia mía me provocó mucho más impacto. No, muy bien, muy bien. Sí, pero bueno, cuéntame. Yo me he reconciliado con la praxis. O sea, que yo soy un poco anarquista en el sentido de que las cosas que me atan me dan vértigo, pero he comprendido una cosa, ¿no? Y en este sentido, Islam y judaísmo, etcétera, que conozco bien, tanto en las horas de la oración, como el Ramadán, o como Yom Kippur, o como las oraciones del día, de la Shema, etcétera. El cristianismo las ha copiado también. Bueno, está en medio de los dos, ¿no? Nos hemos copiado todos unos a otros porque somos de la misma raíz, ¿no? Yo me he reconciliado con esa praxis. Yo creo que lo mismo que me levanto por la mañana y me tomo un café, somos un ser de rituales, dice Byung-Chul Han, ¿no? Por citar al último filósofo. Y sin el ritual no somos, ¿no? El hombre necesita una columna vertebral y es el ritual. Entonces,
lo mismo que se pone en las filacterias y reza el Shema, o hace la oración mirando a la Meca en los 5 veces o lo que sea, ¿no? O 6, y nosotros 7 y ellos 7. Son métodos que ayudan al hombre a poner en el centro a Dios. ¿Y cuál es el centro neurálgico sobre el que mi praxis se sostiene? Pues es la Pascua judía. Lo que pasa es que es la Pascua judía vivida por Cristo en ese sentido. Entonces, ¿le añade qué cosa? ¿Cómo puedo yo experimentar el paso de la muerte a la vida, que es mi esperanza radical? O en el judaísmo de la libertad a la esclavitud, que es la salida de Egipto, de la angustia, que significa Egipto, para pasar a la tierra prometida, es decir, el lugar donde Dios asiste al pueblo. O conducir al hombre a la vida nueva, ¿no? Sin un ritual. Es decir, sin tomar café por la mañana, sin saber que a la 1 como porque mi estómago me lo está pidiendo, sin saber que ceno antes de irme a la cama porque necesito proteínas. Eso es el ritual, y el ritual es la praxis. A mí la praxis me salva, me da fortaleza, me vertebra los músculos flácidos, ¿no? La tendencia a la burguesía, la tendencia a la comodidad, la tendencia a huir del sufrimiento, me ayuda a centrar el tiro. Y el tiro es el acontecimiento pascual, que para mí es el cristianismo fundamental, que es el paso de la muerte a la vida. Eso es lo que se celebra en la Eucaristía. Yo no voy a la Eucaristía por tradición, porque hay que cumplir un rito, porque eso me hace sentirme seguro, cumplidor de la ley, sino porque voy a disfrutar de que llego muerto y salgo vivo. Llego cabreado con mi mujer y me he reconciliado con ella. Comulgo y me siento en comunión con la humanidad. Me llena de esperanza. Luego, el ritual me salva. Por lo tanto, yo me he reconciliado con la praxis. Sin el ritual no puedo vivir la fe. Es como rezar el Shema o ponerte en el Ramadán de cara al ayuno como algo importante, poniendo a Dios en el centro de tu vida, ¿no? Pues poner a Dios en el centro de tu vida necesita signos. Los hombres necesitamos signos, rituales. No podemos vivir de abstracciones metafísicas. Por lo tanto, yo, a la pregunta tuya, yo me he reconciliado con la praxis y procuro no saltármela, porque si un día no comes te sientes fatal. Por lo tanto, como todos los días. Y si un día no me tomo un café, no estoy igual del tono, ¿no? Pues igual, si un día me levanto y no rezo, ese día ya estoy cabreado, todo lo que pasa a mi alrededor empiezo a juzgarlo, mi mujer ya me incomoda y no acepto su libertad y todo cambia. Entonces, mi perspectiva vital para hacer de la existencia algo coherente con lo que dice que cree es la praxis. Entonces, a mí me parece maravilloso, ¿no? Y esta es una herencia que debemos al judaísmo, su sistematicidad. Lo debemos el Islam y el cristianismo, se lo debemos a ellos, a esta inspiración maravillosa de poner a Dios en el centro desde que te levantas hasta que te acuestas, cuando te vas de viaje, cuando vuelves. Deuteronomio 6, ¿no? Lo que ponen ellos en la cajita que decía él, ¿no? Pues fundamental, para mí el Padre Nuestro, los laudes, la oración sistemática, el rosario, la misa, lo que haga falta. La cuestión es alimentar el espíritu, que tiene tanta necesidad como el cuerpo de ser alimentado. Y no lo alimenta el telediario, que te cabrea, ni lo alimenta un libro de filosofía que me deja vacío y cada vez más me dejan más vacío. Y mira que he leído miles. Pero a medida que te haces viejo, dices, vaya basura. He perdido el tiempo con este tipo, etcétera, ¿no? Porque aprendes también con la praxis a distinguir entre los ídolos y el Dios verdadero. Bueno, de verdad que os agradezco muchísimo cómo os habéis expuesto, cómo nos lo habéis presentado, con qué sinceridad y con qué libertad. Y a vosotros también haber estado acompañándonos y escuchándonos. Y bueno, quería recordar antes de irnos que el miércoles que viene tendremos otro encuentro similar a este, pero en este caso tendremos 3 confesiones cristianas. Tendremos un sacerdote, un padre ortodoxo ruso, un pastor protestante luterano y tendremos también a un católico, y podremos hablar sobre esta vivencia de la espiritualidad, en este caso dentro de 3 confesiones cristianas. Bueno, espero veros y espero que hayáis disfrutado como yo he disfrutado y que podamos disfrutar también el miércoles que viene. Muchísimas gracias, de verdad. Un aplauso.